Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando aquí el inicio de nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión, toda la gente que nos vea en diferido. ¿Quién tenemos por aquí? Héctor, hola, ¿qué tal, Héctor? Saludos ahí hasta Guatemala, muchas gracias. Kinetic, hola, bienvenidos, saludos. Boiram, hola, bienvenido, abrazos. Perfecto. Capitán Porreta, hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién tenemos por aquí también? Fernando Ferlaso, bienvenido, muchas gracias. Saludos ahí hasta España. Nikita, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Rick Masters, bienvenido, muchas gracias. Logos Astral, bienvenida, muchas gracias. Saludos ahí hasta Argentina. Muchas gracias por venir aquí a apoyar a Pablo y un gran abrazo. Nos veremos la semana que viene. Hacemos tú y yo el programa 13 de julio a las 2 del mediodía de ahí de Argentina. Canarias Atlante, un abrazo, saludos ahí hasta España. Bueno, perfecto. Muchas gracias y vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tomás, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ¿sí? Por esta oportunidad. Como siempre digo, que es una hermosa oportunidad de estar aquí junto a ti, a quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos, ¿sí? En vivo, ahí a Nikita, a Fernando, a Caro, mi amor, mi pareja, desde Logos Astral. Y bueno, como siempre digo, es un placer, un honor estar aquí. Ya hacía tiempo, digamos, que no nos encontrábamos, digamos, en este espacio-tiempo, así que bueno, bienvenido nuevamente. Y bueno, ojalá que, como menciono muchas veces, disfruten, ¿sí? De lo que tiene que ver con la propuesta para hoy, que tiene que ver con esto, ¿de qué se trata? Moldear tu realidad, que moldeemos nuestra realidad y bueno, empezar ahí a compartir junto a ustedes ciertos tips, claves que, bueno, pues permiten que podamos hacer eso, ¿sí? Empecemos a moldear nuestra realidad y por sobre todo comprender por qué es tan importante esto, más aún en estos tiempos. Así que, si gustás, Tomás, inicio oficialmente. Sí, muchas gracias, Pablo. Y bueno, creo que la mayoría ya conocen a Pablo. Ha estado aquí muchas veces en varios de mis canales y bueno, si no lo conocen, pues eh, cuando acabe este programa vean también los otros programas que hicimos juntos, que los he puesto en la descripción. Y ya de paso, suscríbanse a las redes sociales de Pablo, su página web, que es esa que va pasando por ahí, y su Facebook, Instagram, su canal de YouTube. Suscríbanse a todos. Bueno, pues adelante, Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bien, entonces, de qué hablo? ¿De qué se trata esto de que descubramos cómo moldear nuestra realidad y por sobre todo empezar con una palabra que es importante, que es que aprendamos, ¿sí? A hacerlo, porque muchas veces quizás, aunque lo sabemos o tenemos conocimiento, hoy en día creo que vivimos en un momento en donde sobra el conocimiento, pero igualmente eso nos invita a que aprendamos a justamente aplicarlo, ¿sí? Que eso es lo que va a hacer que en algún punto pues, nuestra realidad se transforme y ahora vamos a ver, digamos, por qué digo esto. Primeramente,
me parece importante iniciar por un punto que tiene que ver con tomar conciencia, ¿sí?, de lo que nos han hecho creer respecto de la realidad en sí, ¿sí? Cuando digo lo que nos han hecho creer, obviamente, y a veces no tan obvio, tiene que ver con la educación, ¿sí? Con lo que nos han enseñado, con lo que nos han educado. Yo muchas veces aperturo los programas, ¿sí?, o el contenido que, bueno, Tomás ha mencionado, y tiene que ver con esto de que estamos en un momento en donde reconocer eso que nos han transmitido, ¿sí?, en nuestros primeros años. Y creo que la educación, todos podemos comprobar que, bueno, se posiciona como uno de los bastiones principales, ¿sí? La educación tradicional, ¿sí? La educación tradicional. Por eso es importante que tomemos conciencia y que empecemos sanamente a cuestionarnos respecto de qué es lo que hemos aprendido sobre nuestra realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido sobre nuestra realidad? Cuando digo qué es lo que hemos aprendido, no me refiero, por ejemplo, a matemática, física, química, gramática, computación, sino respecto de la naturaleza de eso que nos rodea, ¿sí? Respecto de nuestro mundo, por así decirlo. Y lo que, si hacemos eso, vamos a empezar a tomar contacto, a ver, comprobar que durante mucho tiempo ha estado cubierto que por creer algo sin cuestionarlo, ¿sí?, sin que hagamos ese cuestionamiento sano, sin juicios, es que creemos que la realidad que está ahí afuera, la que está ahí delante, que cualquiera de nosotros podemos percibir, es algo que es inmutable, no cambia o cambia en función de procesos sobre los cuales no tenemos participación, o sea, está afuera, la realidad está allí, nosotros estamos aquí enfrente, y entonces darnos cuenta que cuando tomamos conciencia de eso, la pequeña trampita, por así decirlo, que compramos sin darnos cuenta, es que no hay posibilidad de cambio, ¿sí? No hay posibilidad de cambio alguno, no hay posibilidad de cambiar ese afuera, ya que si hay algo que está enfrente, que no tiene algo que ver con nosotros, pues mucho menos la posibilidad de cambiarlo. Quizás uno por ahí toma contacto con esto o cuestiona sanamente cuando se encuentra ante situaciones como ahí. Estuve viendo una pregunta que ahora voy a pasar a responder y obviamente, como siempre, invito a quienes tengan alguna pregunta respecto de este sendero que estamos ya transitando, que la realicen, ¿sí? Así todos aprendemos y también incluso podemos compartir feedback, ¿sí? Ahí veo en el chat que están saludando, así que agradezco ese feedback porque es tan importante en lo que hace a este encuentro. Entonces, si tomamos conciencia de eso que hemos aprendido, que nos han enseñado, que la realidad está afuera, que no tiene algo que ver con nosotros, que las cosas suceden, como muchas veces, ¿no?, uno puede decir, bueno, me pasó, con todo lo que implica eso, ¿no? Y acá apelo a lo que mencionó Tomás. ¿Por qué hago tanto hincapié en lo que tiene que ver con las palabras? Bueno, es algo que he desarrollado en programas anteriores y también en mi canal de Universo Fi, donde, bueno, puedo mostrar, comprobar con ejemplos, con casos de por qué la palabra es importante. Sí, ahora vamos a ver por qué, digamos, que obviamente no está considerado desde la educación tradicional, es como que la palabra es algo que se lo lleva el viento, digamos, y es muy probable que no vuelva, según la educación tradicional. Ahora, si lo pensamos de ese lugar, obviamente nos vemos en un mundo que uno puede decir, bueno, pero Pablo, ¿hay crisis? Obviamente, sí. ¿Hay miedo? Sí. ¿Hay caos social? Sí. De hecho, no hay dudas de eso. Con esto no quiero decir que lo que uno pueda ver en los medios de comunicación no exista, porque digo, está ahí visible. Pero sucede que si uno toma contacto con lo que enseñaban en la antigüedad, hoy en día, por suerte, siempre digo irónicamente por suerte, porque es como uno, digamos, lo puede comprobar, ¿no?, ese científico que existe en cada uno de nosotros, desde la antigüedad, a través de sabidurías originarias del hermetismo aplicado, nos enseñan que en realidad la realidad
valga la redundancia, general, ¿sí? O sea, eso que percibimos y que vemos, en realidad es un resultado de realidades particulares en cada uno. O sea, ese mundo que percibimos o la realidad, como nos han enseñado, que está afuera, que no tenemos algo que hacer, qué es lo que hay, que sucede por la fuerza de gravedad, como nos han enseñado, y por un montón de movimientos aleatorios que el ser humano no tiene posibilidad de acceder, terrible error, vamos a creer que las cosas pasan. Sin embargo, cuando podemos conectar con paradigmas, ¿sí? Que son, por así decirlo, manuales diferentes de lo que es la realidad, nos damos cuenta que, claro, esa realidad que está ahí afuera es la sumatoria de cada realidad particular. Y cuando digo cada realidad particular, nos incluye a cada uno de nosotros. Empezar a comprender esto es lo que en algún punto nos va a permitir pisar un freno, ¿sí? En ese auto automático que ya funciona porque estamos, y vamos a poder tomar conciencia de que si la realidad de la afuera en algún punto está conectada con mi realidad particular, pues entonces yo sí tengo participación y cada uno de nosotros tenemos participación, si lo decidimos, ¿sí? En poder modificar esa realidad. En el lugar, que ahora vamos a ver de qué se trata, que muchas veces ni siquiera cuestionamos, ¿sí? Si vamos a ese lugar que ni siquiera cuestionamos, pero cuando digo que no lo cuestionamos es porque ni siquiera se enseña y se da por sentado, vamos a poder apropiarnos de ese vehículo, de nuestro vehículo, ¿sí? Como dice Nikita. Nikita, te saludo una vez más, muchísimas gracias por estar también. Vamos a poder apropiarnos de ese vehículo, ¿sí? ¿Cómo? Pues bien, veámoslo así. Estamos viendo que esa realidad que parece separada, en realidad en algún punto estamos conectados particularmente, ¿sí? En donde nos posiciona en un rol activo respecto de esa realidad, cosa que ahí ya nos brinda un poder enorme, porque imagínate, si yo veo mi realidad como algo separado de mí y, bueno, que sea, por así decirlo, lo que Dios quiera, pues voy a estar en problemas, digamos, porque voy a estar esperando o aguardando soluciones de afuera que hay que ver si vienen, ¿sí? Entonces, una vez que nos apropiamos de esa maquinaria, ¿sí? Y que empezamos a ir a un lugar que no nos han enseñado, que ahora vamos a ver cuál es, vamos a empezar a descubrir que lo que hoy en día la física cuántica redescubre y sigue redescubriendo, como digo, por suerte, ¿no? Con pruebas, es que la mente, y la nombro así muy a propósito, la mente crea e influye sobre la materia, ¿sí? Desde la antigüedad, en textos herméticos, en textos cabalísticos, en culturas originarias, ya nos estaban advirtiendo, en el mejor de los sentidos, como uno dice, bueno, voy a cruzar la calle y tengo que estar atento de cruzar la calle cuando el semáforo esté en rojo, porque si está en verde, bueno, va a ser medio complicado quizás que pueda cruzar la calle. Entonces ya desde la antigüedad nos advertían que la mente influye sobre la materia, la crea, ¿sí? Genera un molde que entre varios moldes se forma lo que nosotros percibimos como realidad, pero por sobre todo nos recuerdan que la realidad está dentro, ¿sí? Tu realidad está dentro y nos invitan a que nos preguntemos entonces desde dónde pensamos lo que pensamos y desde qué pensamiento estamos creando lo que estamos creando. Y eso acá lo que hace, si nos preguntamos eso, nos hacemos esa pregunta, va a generar una división, una sana división, en donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces aquello que pensamos o aquello que se nos viene como idea es producto de nuestro entorno.
es producto de la tradición, es producto de nuestra herencia familiar, o incluso pueden decir muchos que es producto del ADN, que he realizado un programa respecto al ADN en donde profundizo a través de otras vías, bueno, qué es realmente el ADN en caso de que quienes estén interesados quieran conocer más al respecto. Y aquí, si hacemos esta pregunta y nos la respondemos, o sea, ¿desde qué pensamiento estoy, por así decirlo, influyendo sobre mi realidad o quién mueve mi pensamiento? ¿Sí? ¿Por qué pienso lo que pienso? Empezamos a descubrirnos y a redescubrirnos. O sea, sacamos el velo y nos vamos a empezar a dar cuenta de que el pensamiento en realidad es un flujo de información. Eso es el pensamiento, que fue heredado información, ¿sí? Información como lo que uno aprende, que fue heredado por contexto social y familiar. Y también por, que acá donde se conecta todo, por paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Es un manual que hemos aprendido inconscientemente y que nos dice que la realidad es esto. Listo. No se puede hacer algo más. ¿Sí? O sea, funciona así, es así. Si querés algo, bueno, estos son los medios y en ningún momento esos mismos medios, que ahí donde muchas veces menciono que está la trampa, no tienen algo que ver con nosotros. ¿Sí? O sea, no es que uno influye sobre esos medios. O sea, el paradigma, los paradigmas, por ejemplo, la política, la economía, la religión, ¿sí? La ciencia, muchísimas veces, la ciencia sobre todo tradicional, es, la realidad es esto y listo, tenés tal enfermedad, si este medicamento no te hace algo, ya estamos. ¿Sí? Tenés tal problema por ahí económico, bueno, entonces lo que tenés que hacer es estudiar, tenés que estudiar siempre hacia afuera, ¿no? Tenés que estudiar economía, tenés que estudiar contabilidad, tenés que estudiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, después, sorpresivamente, la persona se encuentra que aunque acumuló conocimiento, su realidad no cambia algo. ¿Sí? O sea, se encuentra con las mismas situaciones que se encontraba antes de adquirir ese conocimiento. ¿Sí? Ahora voy a pasar a responder la pregunta, por ejemplo, de Nikita y de Kinetic Tengo, o PM Kinetic. Ahí voy a pasar a responder. ¿Se entiende? Entonces, claro, cuando ingresamos a experimentar nuestra realidad, a verla desde un lugar en donde nos dan un manual de la realidad es así, uno, si empieza, digamos, a interrogar eso, se da cuenta que en realidad la realidad es lo que nos contaron. Punto. Si yo me permito, en algún punto, descubrir cuál es la realidad que me contaron, incluso hoy en día, incluso cuando en los primeros tiempos de mi infancia, voy a poder corroborar cómo esa realidad que me contaron es simétrica a la realidad actual. En muchos aspectos. Bueno, esto yo lo profundizo mucho en las sesiones online que brindo, ya sea de espacio terapéutico, biocreativo o de coaching, en donde se puede ver esto con la particularidad de cada persona, que es donde está la maravilla, ¿no? Empezar a conocer qué pensamientos tiene uno, por qué, qué quiere lograr, cuáles son los impedimentos, bueno, cómo mover todos esos impedimentos para que no nos hagan obstáculo. Pero y en eso, y a través de eso, darnos cuenta que la realidad, de acuerdo a lo que vos decidís y de acuerdo a lo que vos definís, si le permitís un tiempo, empieza a tomar forma de eso. Y acá dije dos palabras que son claves, de acuerdo a lo que vos decidís y de acuerdo a lo que vos definís. En cambio, si sigo inconscientemente hacia, bueno, la realidad es lo que me contaron, pues voy hacia allí. En cambio, si rompo esa falacia, que vamos a ver cuáles son, que sostienen la realidad es así, ahí la realidad mágicamente, por decirlo así, no es así como de un día para el otro, pero a través de un proceso que es posible aprender, empieza a moldearse para vos.
Y esto es fundamental. No significa que si lo que hoy me encuentro cotidianamente es lo que es, sea inmutable. Sino que al darme cuenta de que yo tengo una participación en primera instancia que desconozco, pero que una vez que lo conozco y tomo conciencia, me implico en eso, la realidad en particular empieza a moldearse, aunque la realidad social sea lo que es. Este es un punto muy importante entenderlo, porque significa que no necesariamente hay que desconectarse de la realidad social, sí conocerla, sí conectarse, pero darnos cuenta que no necesariamente eso tiene que ser para nosotros, respecto de la situación actual, ¿sí? Al momento, también a modo de considerarte, Tomás, te consulto si querés mencionar algo o si gustás, sigo, como vos gustes. Bueno, muchas gracias y buenos saludos a la gente que va llegando. Óscar Jesús, bienvenidos, saludos ahí hasta Argentina. Y Andy Love, bienvenida también, saludos, más saludos a Argentina. Argentina presente. Sí, las preguntas las contestas todas al final de golpe. Ahora lo vamos a ir integrando con lo que estamos recorriendo. Sí, si te referís a eso, Ok, sí, sí. Sigo. continúa, por favor, Dale, buenísimo. entonces, sí. Muchas gracias, Tomás. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas falacias que de seguir alimentando obviamente hacen que la realidad sea el molde que es, ¿no? El que es. No hay posibilidad de moldearla de otra manera. Y una de esas primeras falacias es que, como te he mencionado, no solamente que la realidad está afuera, sino que además es estática. No hay posibilidad de que uno la pueda modificar. Cuando digo que la pueda modificar, no me estoy refiriendo a los hábitos y conductas. Ahora vamos a ver a qué me refiero, que ahí Nikita brindó algunas pistas, ¿sí? Entonces, una de las primeras falacias que de cuestionarla y de romperla hacen que uno ingrese en otro paradigma es esto de la realidad es estática, está afuera y sucede por fuerzas que desconocemos y no tenemos influencia. Esa es la primera falacia. Si esa falacia es cuestionada, que por suerte y sanamente muchos lo hacemos y después comprobamos las sorpresas, la segunda falacia, que aquí ya es más para también valientes, ¿sí? Valientes y héroes, tiene que ver con la que nos han hecho creer que nuestra mente es nuestra. Esa es la segunda falacia. Creer que nuestra mente, este mecanismo que está en cada uno de nosotros, es nuestro. Ok, quizás uno puede decir, necesito pruebas, ¿sí? Al científico en cada uno de nosotros, necesito pruebas, Pablo, de esto que estás diciendo. Hoy en día, y ya desde hace años, se comprobó científicamente en laboratorio que, digo esto por grafica lo que estoy mencionando, ¿sí? Para que vean que digamos, hay pruebas y no es algo que, bueno, vamos a ver qué se me ocurre. En laboratorio se hizo una prueba en donde a través de los materiales que se utilizan en toda prueba de laboratorio, ¿sí? Electrodos, aparatos, tecnología, cuando las personas que estaban en ese, vamos a decirlo así, en esa prueba, no experimento, en esa prueba, tomaban una decisión, ¿sí? Por ejemplo, tomaban una decisión, le decían, bueno, a ver, ¿qué te gustaría hacer en este momento? Entonces la persona decía, bueno, me gustaría, por ejemplo, tomar un jugo, ¿sí? O un vaso de agua. O me gustaría llegar a mi casa y hablar con mi pareja. O en mi trabajo tal cosa. O sea, la persona les hacían preguntas para que tomaran decisiones o para que expresaran eso que querían. Y a medida que avanzó ese experimento, pues sucedió algo que viene a confirmar una vez más lo que ya está confirmado desde hace más de 20.000 años.
que es que antes de que la persona conscientemente tomara una decisión, ya 10 segundos antes era decidido por, vamos a decirlo así, una parte profunda de nuestra mente. O sea, una parte inconsciente. O sea, es como decir, yo estoy pensando que mañana en mi trabajo voy a proponer tal cosa, y esa idea, esa propuesta, ya fue seleccionada, determinada y elegida desde esa parte inconsciente. Esto sorprendió porque en la prueba, en el experimento, pues se llevó una sorpresa. Es como decir, bueno, eso que tanto uno da por sentado, por eso mencioné que es una falacia, tanto uno que da por sentado que es mi mente, mi pensamiento, parece que tiene otros mecanismos que funcionan anticipadamente y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso digo que es algo que implica un reconocimiento, es como una palabra sagrada, reconocer, ¿sí? Reconocer desde dónde pensamos lo que pensamos. Y parte de eso es darnos cuenta que esos pensamientos, esos pensamientos habituales, esas creencias que después generan algo en nuestra realidad, muchas veces los aprendemos y no los cuestionamos. Esto lo he mencionado en programas que he realizado con Tomás y cómo funciona este proceso de que, claro, cuando uno ya tiene 10 años, 12, 14, ya la información está, ¿sí? Entonces uno va a través de la vida con esa información. El problema aparece cuando uno quiere lograr algo o se encuentra ante situaciones conflictivas, como ahí menciona PM Kinetic, que ahora voy a pasar a responder, en donde, claro, uno se sorprende, ve esa situación, dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué sucede? Y en gran parte tiene que ver con esa información que hay a nivel inconsciente. Sin embargo, desde el momento en que nos damos cuenta o nos permitimos por ahí tomar distancia de nuestros pensamientos y observar a nuestra mente como un mecanismo, como si fuera una película, ¿sí? Sin identificarnos esa película, vamos a darnos cuenta que no solamente nos estamos haciendo cargo, ¿sí? Pues estamos viendo que hay en ese mecanismo, sino que vamos a transitar por este viaje llamado vida como creadores conscientes de realidad, dejando atrás el ser creadores inconscientes de realidad. ¿Por qué menciono lo de los creadores inconscientes? Porque como menciona, como han descubierto, como esto está en Google, cualquiera puede acceder a esta prueba, a este experimento, creamos realidad inconscientemente, todo el tiempo, no nos damos cuenta, ¿sí? Todo el tiempo generamos situaciones conflictivas, situaciones de éxito también, ¿sí? Porque esto funciona para todo, no solamente para lo problemático, pero muchas veces lo hacemos a nivel inconsciente, ¿sí? Como he mencionado, del nacimiento, desde la tradición, desde la herencia. Y esto no está mal, o sea, no podría suceder de otra manera, ¿sí? Porque es como que necesitamos ingresar a la Matrix, por así decirlo, para luego, y parece una paradoja, aprender a salir de la Matrix o recorrer la Matrix sin esas cadenas que muchas veces hay tanto en lo interno como en lo externo. Y hacer esto, tomar distancia, reconocer que nuestra mente no es nuestra, por así decirlo, sino que, como enseñaban en la antigüedad, hay que apropiárnosla, ¿sí? Hay que apropiarnos de nuestro mecanismo. Hacer eso es hacer algo que es ya de por sí muy valiente y muy importante, que tiene que ver con hacer un pasaje. El pasaje de creadores inconscientes de realidad a creadores conscientes de realidad. ¿Sí? Es un pasaje que de alguna manera nos va a permitir salir del lugar de víctima, ¿sí? O
que no tenemos algo que hacer en la realidad, digamos, cotidiana, en esa realidad que nos muestran todo el tiempo a través de los medios de comunicación, a través de las noticias. Y este pasaje podemos hacerlo cuando nos damos cuenta que si no hacemos ese pasaje, nuestra mente sigue funcionando sola. No es que deja de funcionar. Ese mecanismo sigue, funciona por sí sola. O sea, muchas veces creemos que es nuestra, pero en realidad, en la gran mayoría de los casos, va para otro lado. Es como el ejemplo del auto. Nos subimos a un auto, o mejor dicho, nos despertamos en un auto que ya estaba funcionando, que ya estaba en una velocidad, que el volante se mueve solo. Y uno dice, pero pará, ¿y yo estoy decidiendo hacia dónde quiero ir? ¿Ves? La mente funciona sola, no tiene ningún problema. Como que nosotros somos una máquina biológica, que justamente lo importante de esto es que esa máquina tome conciencia. Tú me has acordado mucho de las historias de ciencia ficción, que digamos, no es casualidad que muchas veces realicen ese tipo de guiones o historias. Cuando tomamos conciencia de eso, ahí podemos apropiarnos de esa máquina. Cuando esa máquina funciona automáticamente, por ejemplo, cuando decimos algo y sentimos otra cosa. Este es un ejemplo, pero muy, muy, muy típico, ¿sí? Podemos verlo con, bueno, Pablo, a ver. Yo quiero ver por qué, digamos, no soy dueño de mi mente. Genial. El primer ejemplo, que es el más simple para esto, ya saben que lo simple es lo que aporta luz, es por qué una persona, cada uno lo puede trasladar a un ejemplo particular, de hecho, eso es la propuesta. Porque una persona cuando dice, generalmente esto pasa cuando estamos en el cierre de año e inicio de año, dice, bueno, yo para el próximo año quiero concretar tal objetivo, y dice, tac, 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 o la semana que viene quiero empezar la dieta, y de repente llega la semana y la persona se queda dormida. ¿Sí? Se queda dormida, se levanta con otro estado de ánimo y dice, bueno, mejor la dieta la dejo para la otra semana. A esto le podemos poner cualquier ejemplo. ¿Sí? Ir al gimnasio, empezar a hacer ciertas planificaciones respecto a nuestra vida. Sin embargo, hay algo que sucedió en esa persona, el ejemplo, y se quedó dormido. O está lloviendo y dice, no, con esta lluvia mejor no voy. Bien. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que hay un mecanismo interno que empieza a sentir de una determinada manera y empieza a decidir de una determinada manera. Por ejemplo, alguien quiere en su trabajo pedir un aumento de sueldo y no se anima. ¿Sí? No se anima. Entonces dice, bueno, la semana que viene voy a ir a hablar con el jefe, voy a consultarlo a ver si hay alguna posibilidad de aumento de sueldo, etc. Pero la persona no se anima. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? En esos ejemplos, considero simples, podemos ver que no somos tan dueños de lo que llamamos nuestra mente. Y esto está buenísimo porque, como siempre, el primer paso es reconocer. Ese es uno de los pasos más importantes. Yo no puedo resolver algo si no reconozco que eso es un problema. Y uno de los grandes problemas es que damos por sentado que la mente es nuestra y funciona como nosotros queremos. ¿Sí? Otro ejemplo, alguien que se quiere poner en pareja. ¿Sí? Y justo, casualmente, o sea, son ejemplos basados en hechos reales. Alguien se quiere poner en pareja y justo conoce personas que tienen ganas de estar solteras. ¿A quién no le ha sucedido? ¿Sí? Querer lograr algo y sin embargo, bueno, quiero comprar una casa y de repente ven en la televisión, en el noticiero, bueno, crisis económica, no conviene, digamos, hacer inversión. Y uno dice, y ahí la persona, claro, en base a eso, toma una decisión de, bueno, no es momento de comprar algo. ¿Desde dónde surgió esa decisión?
¿Desde dónde? Cuando ya vemos que hay algo en nosotros que parece que tiene muchas intenciones de decidir automáticamente. Ahora, ¿esto está mal? No. Porque así como muchas veces esa fuerza, que en realidad lo es, nos lleva hacia caminos que no son los que queremos, muchas veces esa fuerza nos lleva hacia caminos que queremos, sobre todo cuando la, vamos a decirlo así, la domamos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ese punto. Entonces, hay una fuerza que si no salimos de la falacia de creer que nuestra mente es nuestra, esa fuerza tiene otros intereses, como he mencionado en los ejemplos, ¿no? Quien quiere ir al gimnasio se queda dormido, no va, ¿sí? Quien quiere un aumento de sueldo, pero después dice, no, mejor no. No me animo a hablar con mi jefe, mejor no lo hago. Bueno, ¿ves? La mente, ese mecanismo inconsciente, obviamente, tiene otros intereses, ¿sí? Ni buenos ni malos, son diferentes. O sea, ¿cuál es la clave? Que nos demos cuenta, nos permitamos darnos cuenta que esos son mecanismos inconscientes. Mecanismos inconscientes que moldean tu realidad a antojo. No porque, digamos, no sepan hacia dónde ir, al contrario, tienen los objetivos muy bien marcados, pero son a antojo porque en algún punto van hacia lugares que no queremos. Por eso, cuando queremos lograr algo, muchas veces nos encontramos con ciertas dificultades, ¿sí? Poder pensarlo desde un lugar de que eso no era para vos, de que no era el tiempo, de que no era el momento, o entrenar ese pensamiento y decir qué puede estar mostrándome esa situación a mí, ¿sí? Por eso, una de las maneras de poder descubrir esto es que te preguntes qué has querido lograr y al momento no lo has concretado, ¿sí? Esa es una de las preguntas que entiendo que son importantes como para comprobar y ver que en realidad no somos tan dueños de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque cuando vos te escuches, te vas a dar cuenta de las justificaciones que aparecen, ¿sí? Para dar sustento a, bueno, no lo logré y listo. Listo. Ahora, si respondés sinceramente y honestamente, muchas veces nos vamos a encontrar con patrones repetitivos por los cuales no logramos aquello que queremos, ¿sí? Patrones repetitivos que después generan hábitos, generan emociones y que ya cuando nos queremos dar cuenta, pues no lo podemos, por así decirlo, modificar. Esto, digamos, sería como tema para próximos videoprogramas, ¿sí? ¿Qué hacer, o mejor dicho, cómo detectar esa fuerza anticipadamente, antes, por así decirlo, de que se manifieste? ¿Dónde podemos ver esta fuerza? Y acá conecto con la primera pregunta que hizo PM Kinetic, donde dice, tengo un familiar que ha perdido su casa por impago de hipoteca y está, bueno, tomando hipnóticos para poder dormir. ¿Qué técnicas podría utilizar para cambiar su realidad? Bueno, primeramente, Kinet, preguntarle si a tu familiar le interesa descubrir cómo cambiar esto. ¿Sí? Te lo pregunto porque para no suponer, porque la pregunta la has hecho tú. Segundo, esto no se puede resolver con técnicas. No hay posibilidad de que un problema así se pueda resolver con una técnica. Sino que, como muchas veces he comprobado y comprueban también algunos de los que están aquí acompañándonos, la técnica es un paso que viene luego de un proceso. No puede haber una técnica para resolver un problema si primero no se tiene claro cuál es el problema. Y por ahí, en lo que vos me estás mencionando, habría que ver qué fue lo que generó que no haya podido, digamos, pagar esa hipoteca, ¿sí? En esa información previa, ahí tenés claves que pueden mostrar qué información se manifestó a tu familiar, como hemos visto, desde sí mismo, para generar esa situación. Acá, obviamente, es toda una invitación, porque entiendo que percibir una
situación de una manera completamente diferente. Es implicarse en esa situación y no empezar a querer encontrar soluciones rápidas para algo que ni siquiera sabemos cuál es el problema, ¿sí? ¿Qué le sucede a tu familiar? ¿Por qué necesita tomar hipnóticos para poder dormir? O sea, hay que conocer a la persona. Lo que sí, que gracias a lo que enseña el paradigma de las leyes de la creación, que es como esto que estoy compartiendo con cada uno de ustedes, eso es posible modificarlo cuando la persona empieza a reconocer en dónde inconscientemente generó esa situación. Ahí es cuando la realidad empieza a, por así decirlo, moldearse. Pues recordemos, como mencioné, hay fuerzas que están programadas para llevarnos hacia un lugar, no porque sean enemigas, sino porque están programadas, y muchas veces generan esas situaciones, ¿no? Situaciones de conflicto, situaciones que uno no se imaginaba, y uno se pregunta, ¿por qué? Y aquí viene la clave. ¿Cómo podemos usar esa fuerza si ni siquiera conocemos cómo funciona? ¿Cómo podríamos usar esa fuerza si no conocemos cómo funciona y más aún damos por sentado de que es nuestra? ¿Sí? Recordemos que la mente, si no le indicás, si no decidís, tiene otros objetivos. Va así como una hoja que se la lleva el viento y llega hacia donde tiene que llegar, con todos los recursos a nivel inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Uno puede decir, bueno, porque es rebelde, porque tiene sus programas, ok, y eso no significa que uno no pueda aprender a usar esa fuerza. ¿Sí? Justamente, si nuestra mente es un mecanismo que si no le indicamos qué queremos lograr, qué queremos resolver, qué emociones queremos sentir para resolver eso, entonces la mente se revela, ¿no? Por así decirlo, y va por otro lado, la clave es transformarla en aliada. Mientras desconocemos cómo funciona, se transforma en una enemiga, un mecanismo que, como mencioné, va para cualquier lado. Mientras profundizamos en cómo funciona, qué es lo que la motiva, qué intereses tiene, ¿sí? Hacia dónde va, ahí cambia la cosa, diríamos acá, ¿sí? En Argentina. Cambia la cosa. ¿Sí? Es cuando te mencioné que la realidad empieza a moldearse. ¿Por qué? Porque empezás a conocer la mente y después a apropiártela. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esta lógica, ya llegando casi al cierre, ¿sí? De este sendero, digo, hay mucho más para seguir recorriendo, paso a responder a Nikita, ¿cómo podemos mejorar el mundo desde nuestros pensamientos? Pues haciendo esto mismo. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de clarificar qué información tenemos respecto a diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero lograr? Bueno, quiero lograr tal cosa. Bueno, ¿por qué lo quiero lograr? ¿Desde dónde me vino? O sea, ese proceso, ¿sí? Que en la antigüedad, bueno, era transmitido a través de Sócrates como mayéutica, y que, bueno, de ahí es donde nace lo que se cree que es el coaching. Las preguntas es lo que te va a permitir empezar a limpiar y ordenar tus pensamientos. ¿Sí? Mejorar tus pensamientos es primero reconocer cuáles son tus pensamientos automáticos. Y muchas veces si uno no puede reconocer sus pensamientos automáticos, siempre la clave está en reconocer cuáles son esas situaciones quizás conflictivas o incluso de logros. Porque muchas veces cuando queremos descubrir nuestros pensamientos, lo mejor es ver qué es lo que han manifestado. ¿Sí? Tanto como problemas como, vamos a decirlo así, logros. Ahí tenemos información de, vamos a decirlo así, qué es lo que nos está mostrando nuestra realidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, si no ponemos a la mente de nuestro lado como aliada, lo que sucede es que muchas veces, como ahí menciona Cura, si no me equivoco,
¿Qué sucede cuando una persona vive en el rencor, el odio y no es capaz de perdonar? Lo que sucede es que toda esa energía genera más y más situaciones de conflicto. Porque el rencor, el odio, es una de las grandes fuentes de síntomas, de enfermedades. El rencor y el odio es estar agarrando un carbón, ¿sí?, caliente y no poder soltarlo. Justamente perdonar, pero bueno, habría que ingresar en lo que realmente significa perdonar, porque no es que yo perdono a alguien. La religión nos enseñó que hay que perdonar a nuestros hermanos. No hay que perdonar a alguien. Me tengo que perdonar yo por percibirlo de esa manera. Eso es el verdadero perdón. No tiene que ver con que yo pueda perdonar a alguien que me hizo daño, sino en dónde me hice daño yo antes de que me hagan daño. Y que por eso generé esa situación. Cambia, me animo a decir que cambia completamente la lógica. O sea, como es, te posiciona como eje central de tu realidad. Como eje central de tu realidad. ¿Sí? Ahora, voy a ver. En el caso de las adicciones, la gente elige y decide mantenerse en una adicción, aunque ya no la quiera tener. La respuesta, Nikita, ya está a través de lo que hemos recorrido, que es la gente elige y decide mantenerse en una adicción. No lo elige, es algo que se hizo hábito, es algo a nivel inconsciente. Toda adicción siempre tiene un mecanismo a nivel inconsciente, tiene un objetivo y por eso conecta con esa adicción. De hecho, la palabra adicción significa sin decir, adicción, sin dicción, o sea, algo que no se ha comunicado, no se ha expresado. Entonces, el cuerpo necesita manifestarlo de alguna manera. Esto sucede justamente cuando la mente va para cualquier lado, cuando decide, por así decirlo, por nosotros. ¿Sí? Nos impulsa con enojos, con broncas, con emociones, con pensamientos de miedo. Eso significa que la mente va para cualquier lado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos entonces, digamos, domar a esa fuerza? Que incluso hasta se me viene ahora el arcano, por así decirlo, del tarot, el arcano 0, que es el loco y que tiene al costado ese perro que está ahí saltando, sacando la lengua, dependiendo la baraja, que nos muestra que uno inicia su realidad desde un mundo de posibilidades, pero parece que hay alguien ahí que nos está queriendo, digamos, morder la pierna, ¿sí? Que es un perro rebelde. Pues muestra esto, que hay un mecanismo en nosotros que es rebelde, que va hacia cualquier lado si uno no empieza a tomarlo. ¿Sí? ¿Cómo empezar a domar a esa fuerza? Pues haciendo de la mente tu aliada. Esto no es solamente conocer cómo funciona, sino que en realidad aprendamos a mover esa zanahoria, ¿sí?, y trasladarla hacia lo que queremos lograr. ¿Sí? ¿Qué sería zanahoria? Son los puntos importantes que la mente tiene codificados como vamos hacia ahí. ¿Sí? Que acá, bueno, tiene que ver con las creencias inconscientes, los valores inconscientes, ¿sí?, que después se transmiten a través de los actos o de los actos. Cuando uno hace eso, mueve esa zanahoria, la mente, la fuerza automática, empieza a ir hacia donde uno decide. Por eso es tan importante decidir y definir. Imagínate lo que podría ser conocer o usar, en el mejor de los sentidos, ese 90% que es inconsciente, que en realidad es creativo. Muchas veces los problemas también son creativos, porque se tienen que crear. Imagínate usando esa fuerza a tu favor, orientándola. Y esto es lo mismo que en la antigüedad se llamaba alquimia. Transformar el carbón, o sea, lo oscuro, lo desconocido, en oro o en diamante, que sería la conciencia, ese brillo, esa creación. Ya en la alquimia nos mostraban, digamos, tips, por así decirlo, o claves, de qué hacer con ese mecanismo que muchas veces creemos que es nuestro.
el pasaje a esto es hacer de la mente tu aliada. Por ejemplo, descubriendo en el caso de Kinetic o el familiar, cuáles son esos sabotajes, esos programas inconscientes que hay en tu familiar, Kinetic, y que digitan esa realidad, que aparezca ese problema. No porque el problema sea, digamos, una molestia, sino que en realidad todo problema nos está mostrando algo, nos está mostrando una invitación. Todo problema es una invitación a que podamos resolverlo y ahí seguir evolucionando. ¿Sí? Pero esto es posible cuando uno, por ejemplo, en primera instancia rompe esas dos falacias que mencioné al inicio. Esto de, bueno, la realidad pasa, ¿sí? No podemos hacer algo, la vemos desde afuera y una vez que rompemos esa falacia, la otra, que es la, digamos, la más importante, es, bueno, hay un mecanismo en mí llamado mente, por así decirlo, a través del cerebro también, que sería como la analogía física, pero no es mío, es heredado, es programado por contexto. ¿Sí? La prueba está en una de las pruebas, ese experimento científico respecto de las decisiones. Por eso es clave que el pasaje que hace de la mente a que se transforme en tu aliada es que descubramos, reconozcamos programaciones inconscientes, esos autosabotajes, cómo creamos nuestra realidad cotidianamente a través de la palabra. Ya simplemente el hecho de empezar a expresarnos, empezar a emocionarnos, ¿no? A través de eso que decimos, ya empieza a generar un movimiento. Esto por ahí muchas veces no lo percibimos, porque a la mente consciente le es imperceptible esto. Es como decir, aquí en este escenario hay un montón de luces a nuestro alrededor que después vamos a decirlo así, nuestros ojos, en realidad nuestro cerebro, lo codifica y arma una imagen. Bueno, imagínate si pasa esa magia cotidiana, y muchas veces se nos pasa de largo, pues todo lo que hay para descubrir, que a medida que lo hacemos pasito a pasito a través de un proceso, ¿sí? Que es una palabra también que considero sagrada en todo esto, un proceso, una implicación, es lo que va a hacer que la mente se transforme en nuestra aliada. ¿Sí? No sé, Tomás, si querés mencionar algo al respecto, si no, comienzo a concluir. Ya ahí brindé respuesta a las preguntas, que bueno, agradezco a quienes tuvieron la amabilidad también de compartir su feedback. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, ¿a qué ¿a qué respondería ese impulso de no moldear nuestra realidad a que, no sé, comodidad o ese pensamiento de que vale más un pájaro en mano que 100 volando? O sea, no arriesgarse o qué habría detrás de eso. Una maravilla, Tomás, el ejemplo. Tiene que ver, en realidad muchas veces tiene que ver con eso, tiene que ver con miedo, tiene que ver con no salir de esa zona de confort. Recuerden que la zona de confort en realidad no es una zona de confort solamente física, sino que la zona de confort también está en la mente. ¿Sí? Entonces, el primer paso es, por ejemplo, cuestionar, romper amablemente esas falacias y darnos cuenta de que sí hay un aprendizaje, sí hay un proceso para, obviamente, no para todos, ¿sí? Sino para quien guste. ¿Sí? Porque digo, hay que ser muy valiente de hacer el pasaje de creadores inconscientes de realidad a creadores conscientes de realidad. ¿Sí? Porque en la primera instancia uno dice, bueno, listo, esto es lo que conozco, esto es lo que tengo y ya está. Sin embargo, si uno se anima, ¿sí? Al principio, digamos, se genera, digamos, esa curiosidad de decir, bueno, me subo en el barco y voy hacia tierras desconocidas. Ahí después te vas a encontrar con un montón de sorpresas, ¿sí? Sorpresas como, por ejemplo, descubrir que tu realidad
es creada de tus palabras. Tus emociones no solamente influyen sobre tu realidad, sino que hay emociones que son propicias para crear y emociones que son propicias también para destruir, ¿sí? Por mencionarte algo, que la energía tiene una fuerza que es activa, que la energía tiene una fuerza que es pasiva, y un montón de paisajes dentro de ese nuevo universo que podés conocer cuando te subís a ese barco, ¿sí? Parte de esto, obviamente a quienes quieran aprender a hacer de la mente tu aliada o de la mente tu mente y a la vez aliada, es a quien guste, a quien sienta esa, digamos, deseo de tomar ese barco, de apropiarse de ese auto, es que los invito a que se sumen al curso online que ya voy a estar aperturando, la segunda edición que tiene como título Haz de tu mente tu aliada, o sea, apropiarnos de nuestra mente, conocer cómo funciona y transformarla en aliada. Eso es lo que genera el pasaje, eso es lo que genera el proceso, un proceso de autodescubrimiento, sanación, ¿sí? Y lo principal, moldear tu realidad. Si recordás que una cosa es la realidad del afuera y otra cosa es tu realidad particular que se conecta con el afuera, ¿sí? Así que bueno, quienes gusten, está abierta la propuesta, es un curso online, es un curso de 4 meses, ya aperturando la segunda edición, en donde podemos recorrer no solamente esto desde la teoría, que hay claves muy importantes que hacen a lo principal, la práctica. No solamente la teoría, sino la práctica. No solamente la teoría, sino trasladar esto a lo cotidiano. Como dice Nikita, no todo se trata de elecciones, sino que antes de elegir algo hay que preguntarse por qué lo elijo y desde dónde decido lo que decido. Así que, no sé si hay alguna pregunta más, ya está realizada también la invitación a este viaje que inicia, o no sé, Tomás, si vos querés mencionar algo adelante, me pareció maravilloso el ejemplo que has mencionado. No, yo solo tenía esa pregunta y bueno, no hay más preguntas por parte de los espectadores ahora mismo. Si no sé si quieres decir algo más que no haya salido a lo largo de la emisión, pues adelante y si no, pues ya podemos ir cerrando. Podemos seguir compartiéndolo en próximos videoprogramas, como siempre hay muchísimo para seguir compartiendo. La verdad que uno le dice tema, pero tiene ramificaciones, 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 y más que un tema es como un paisaje, ¿sí? Un gran paisaje. Así que mi propuesta, bueno, es como siempre, Tomás, si vos gustás, que sigamos recorriendo diversas temáticas en donde lo que proponen es esto, ¿no? Que hagamos ese pasaje a creadores de inconscientes de realidad a creadores conscientes de realidad, más aún en estos tiempos que entiendo que son bastante urgentes, ¿sí? Creo que no hace falta aclarar, digamos, por qué. Así que de mi parte, Tomás, mil gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos están acompañando, a los mensajes y a las preguntas. Decir que si tienen más preguntas pueden realizarlas. En caso de que quieran también más información específica respecto de el curso online segunda edición que estaré aperturando, pues me pueden contactar, contacto@universofi.com o a través de mis redes sociales que siempre estamos ahí también conectados a través de las redes. Así que mil gracias, Tomás, de mi parte. Muchas gracias, Pablo, y saludos a los que han llegado a última hora o a que lo retirado. Espero que vean el programa en diferido. Y bueno, como dice Pablo, pues ya iremos haciendo más programas. ¿A ti que te va bien los miércoles? A ver, por ejemplo, podría ser. Pues a ti te va a ver a esta hora más o menos, Sí, me por parece genial. No sé si vos ejemplo, podrás o después, si querés, lo coordinamos específicamente más por WhatsApp. El 10, ¿qué te parece? El 10 de agosto a las
15 horas 10 argentinas. de, 10 de agosto, las 15 horas tengo lleno, el 17 también, miércoles 24 de agosto a las 3 de la tarde de ahí de Argentina, ¿te iría bien? Bueno, lo chequeo y después te lo confirmo. Ahí Vale, coordinamos. Bueno, me alegro que estés ahí a full, que esté la agenda bien llena de contenido, así que no hay problema. Tomás, después lo hablamos por WhatsApp y encontramos un día y un horario. Quizá no un perfecto. miércoles, pero quizá otro día. No hay problema. Yo de momento te apunto, te escribo la fecha en el WhatsApp y me Dale, dices si te va bien o no. Si no te va bien, buscamos otra. dale, genial. Me parece Perfecto. buenísimo. Me parece buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, gracias a toda la gente que ha venido al chat a ayudar con sus comentarios y preguntas. Y bueno, pues por favor no se olviden de suscribirse a las redes sociales de Pablo, su página web, su Facebook, Instagram, canal de YouTube. Si les ha gustado el programa, ahí tienen otros programas que hemos hecho con Pablo. No se los pierdan si no los han visto todavía. Y bueno, y la semana que viene, el día 13 de este mes a las 2 del mediodía de Argentina, 7 de la tarde de aquí de Europa, estaremos con Carolina Capmany, Logos Astral, para hacer un programa con ella. Y bueno, hoy seguiremos también con los programas a las dentro de 3 horas vamos a tener otro programa aquí mismo en este canal. No se lo pierdan. Muchas Hay mucho gracias. contenido, hay mucho contenido. Bueno, mil gracias y a cada uno de ustedes, y gracias ahí por todo lo que están mencionando en el chat. Valoro y agradezco también el feedback y toda esa energía, así que ahí están compartiendo, agradeciendo, así que bueno, muchísimas gracias y que sigamos encontrándonos. Ese es mi deseo, ojalá sea también el de ustedes. Mil gracias. Hasta luego.